Buenas tardes. ¿Quiere por favor abrir su Biblia en el Salmo 139? Porque estamos siguiendo nuestra serie acerca de los salmos. Este salmo lo hemos titulado Un salmo que nos examina el corazón. Un salmo que nos examina el corazón. Salmo 139. Fíjense que este salmo está dividido en 4 estrofas de 6 versículos cada una. En estas 4 estrofas, el salmista describe de una manera profunda y con conocimiento sobre 3 de los atributos de Dios, que son la omnisciencia, que todo lo sabe, la omnipresencia de Dios, que es que Él está presente en todas partes, y la omnipotencia de Dios, que Él es todopoderoso, que para Él nada hay imposible. Y David conocía a Dios, y él en este salmo hace una descripción. A través del estudio nos vamos a dar cuenta, pero hay algo que a mí se me hace muy lamentable: el hecho de que algunos cristianos le atribuyen a Satanás estos 3 atributos que solo Dios posee, que es la omnisciencia, o sea, que todo lo sabe. Satanás no todo lo sabe, ¿eh? Hay gente que dice, ay, pues Satanás sabe lo que estoy pensando, ay, que ora en lenguas porque el diablo, todo, cuando oramos así en voz alta, el diablo sabe y va a interferir la oración, y dicen no, de cosas que tú dices, ¿de dónde sacan todo eso? Lo que pasa es que lamentablemente por la ignorancia se le atribuye a Satanás omnisciencia, y él no sabe todo. Si Satanás hubiera sabido que matando al Hijo de Dios obtenía nuestra salvación, no lo hubiera matado, ¿me entiende? Él no sabe todo. Tampoco Satanás es omnipresente. Hay gente que está reprendiéndolo allá en Estados Unidos, otros acá, otros por allá, y se ponen de acuerdo para hacer guerra contra Satanás, y le hablan como si él estuviera en todas partes. Y no, Satanás ocupa un espacio, él se tiene que trasladar. Él no es omnipresente, tampoco sabe todo, y mucho menos es todopoderoso. Por favor, hay cristianos que dicen que ay no, Dios me reveló, dicen que Satanás va a destruir la iglesia. Ay, pues qué revelación tan más. Cenaron muchos tacos, porque la Biblia no dice eso. Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces algunos tienen más temor del poder de Satanás que respeto por el poder que Dios tiene para hacer con nosotros lo que Él quiere. No sé si me expliqué. Entonces no, Satanás no es todopoderoso, hermanos. Él está limitado. Él no es Dios. Es el Dios de este siglo, pero tiene cierto nivel de poder, pero no es todopoderoso. Por eso ni siquiera se menciona en este salmo. Entonces la omnisciencia de Dios significa que Dios sabe absolutamente todo. Y esta omnisciencia descrita por David en este salmo, pues nos habla de que Dios conoce absolutamente todo acerca de nosotros, y aún hasta los detalles más pequeños Él los conoce. Dios conoce cada situación en la cual nos encontramos ahora. Él conoce las situaciones en las que nos encontramos en el pasado, pero también la situación que estamos pasando ahora, cualquiera que ésta sea. Pero lo más tremendo es que Él sabe la situación que vamos a vivir mañana, porque Él es omnisciente. Entonces Dios conoce todo, conoce nuestra tristeza, alegría, dolor, etcétera, etcétera. Él nos conoce y nos ama con amor entrañable, y como Él conoce todo acerca de nosotros, Él quiere y ha preparado por medio de su palabra indicaciones para bendecirnos. Él quiere bendecirnos. Algunos dicen, no, Dios me ama tal como soy, y es verdad, pero te ama tanto que no te va a dejar tal como estás. Él va a tratar contigo, va a transformar tu carácter. Entonces, vámonos al versículo 1 del Salmo 139. Dice así: oh Jehová, comienza David, tú me has examinado y conocido. Este verbo examinar, tú me has examinado, en el hebreo tiene un significado mucho más amplio, y entre otros es penetrar. Significa penetrar hasta lo más profundo del corazón, y eso solo Dios puede hacerlo. Penetra hasta lo profundo del corazón, eso es, me has examinado. Significa también examinar
íntimamente en el rincón más alejado o más escondido de nuestro corazón, ahí está Dios sabiendo y entendiendo cuáles son nuestras actitudes y anhelos y cuánta cosa. También la palabra hebrea describe el pensamiento más íntimo. Entonces David está diciendo: Señor, tú has penetrado hasta lo profundo de mi corazón, has examinado íntimamente y has descubierto mis pensamientos más íntimos. Yo puedo tener pensamientos que solo yo sé, puedo tener actitudes que solo mi corazón sabe, puedo guardar secretos que solo mi corazón sabe, pero se nos olvida que Dios también lo sabe. Tú le puedes esconder cosas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Los papás pueden esconderle cosas a los hijos a los padres, etcétera. Pero ante Dios no podemos esconder absolutamente nada, ¿cierto o no? Todos sin duda tenemos en nuestro hogar una parte ahí en nuestra casa, puede ser una bodeguita o un lugar donde tiramos todos los cachivaches, decimos acá, ¿no? Tenemos ahí un poco desordenado el asunto, cosas que ya no nos sirven, las vamos amontonando allí, qué sé yo. Y cuando alguien visita a tu casa, tú nunca le enseñas ese cuarto, ¿verdad que no? Le enseñas todo así bien limpio, muy barrido, muy trapeado, pero nunca nadie dice: mira, ven para que veas el cuarto de los tiliches, ¿verdad que no? Pues no, al contrario, uno los esconde porque no quiere uno que vea eso, la gente. Sabes que dentro del corazón es común que el ser humano y también algunos cristianos de pronto apartemos un rincón del corazón donde guardemos pura basura, puros tiliches, ¿sí? Puras cosas que nos daría vergüenza si otros las vieran. Ahí las tenemos guardadas y podemos mostrarnos por fuera cierta apariencia, así limpiecitos, peinaditos, etcétera, pero no somos íntegros para decir: mira mi corazón. Realmente mi corazón, hay este lugar donde hay mucha basura, mucha suciedad. ¿A cuántos señores les gusta barrer su casa? ¿Les gusta barrer? Ahora, ¿qué hacen con la basura? No se hagan, la echen abajo de la alfombra. No, ¿cómo no? Claro que sí. ¿Verdad que sí, señoras? Pues claro que no. Claro que no. ¿A quién se le ocurre? Bueno, a 2 que 3 sí lo hacen. Sí, no, sin duda. ¿Verdad? Que barren allí, ahí está muy lejos el patio. Bueno, permiso. Lo meten ahí abajo. No, hermanos. La basura que hay en el corazón, el Señor, que conoce todos los pensamientos, todas las intenciones, quiere limpiarla, ¿entiende? Pero no somos como David, que decía: Señor, examíname. En otras palabras, David está diciendo: yo estoy dispuesto, Señor, a que barras cualquier rincón de mi corazón, que encuentres la basura que a veces yo ni me doy cuenta, porque a veces, miren, por más limpios que seamos en nuestro hogar y limpiemos y todo, pues así de primera vista se ve bien, pero si somos un poco más meticulosos en el aseo, vamos a mover un mueble y ¿qué va a haber abajo? Va a haber papas fritas, cacahuates, va a haber un montón de cosas, chicles pegados, cuánta cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque así somos en lo natural, y podemos aparentar una limpieza, pero en realidad a veces no está tan limpio. Así es el corazón, así es con el interior. Y David decía: Señor, examíname, ¿sí? Conóceme. Fíjate, en el Salmo 44, versículo 20, dice así: si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce, ¿qué conoce Dios? Los secretos del corazón. Los secretos del corazón, Él las conoce. Esto es algo que es muy común que aún como cristianos se nos pase, y no tenemos esa conciencia de que Dios conoce los secretos del corazón. Tú puedes tener un resentimiento muy guardado, puedes tener una avaricia muy guardada, muy escondida,
Puedes tener un deseo pecaminoso allí muy dentro del corazón, muy escondido, que nadie lo conoce, pero Dios conoce los secretos del corazón. Cuando Jesús le dijo una vez a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Qué le respondió Pedro? Sí, te amo. Y les preguntó una segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a responder: sí, Señor, te amo. Después viene una tercera pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, un poco desconcertado, le responde ahí en el Evangelio, le dice Pedro: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Fíjate lo que le dijo Pedro a Jesús: tú sabes que te amo. ¿Por qué le dijo Pedro eso? Porque en realidad Pedro conocía que Jesús, como Dios, era omnisciente. Ahora, si yo les preguntara en este momento a todos ustedes: ¿cuántos aman a Dios? Todos me dirían que aman a Dios. A ver, ¿aman a Dios? ¿Ya ven? Pero solo Dios sabe si tú lo amas. De aquí todos se ven bañaditos, peinaditos, uno que otro no se bañó, pero aquí nos vemos bien limpios todos. Pero solamente Dios sabe la intención del corazón, el secreto del corazón, del por qué estás ahora aquí. Yo te pregunté: ¿es porque amas al Señor? Tú dijiste: sí, lo amo. Pero solo Dios lo sabe, ¿sí o no? Yo que sé que algún joven está aquí porque alguna chica del coro cantó en las 2 reuniones y viene muy espiritual, dijo: yo fui a las 2 reuniones. Pero ¿no será porque vino a ver la chica del coro? Yo que sé, yo que sé. Yo nomás estoy tirando a ver a quién le cae. Porque el corazón nos puede engañar muchas veces. A ver, ¿por qué se para un predicador enfrente de su congregación o va a un evento a predicar? ¿Por qué? ¿Cuál es su verdadera intención? Dios la conoce, fíjate. Dios conoce si en verdad ese predicador, ese pastor quiere edificar las vidas espirituales de la gente y les enseña la palabra de Dios sin esperar absolutamente nada en reciprocidad. Simplemente quiere cumplir la comisión. Pero yo estoy convencido que como el corazón engaña a muchos predicadores, nos lleva por otros caminos, puede haber intenciones escondidas del por qué se predica. Pablo decía: algunos predican a Cristo por ganancia deshonesta. O sea, predican para ver qué le sacan a la gente, le llegan a sus más íntimos sentimientos y los excitan en una supuesta fe para después sacarles las cosas materiales. Y solo Dios conoce los secretos del corazón, y solo Dios sabe por qué hacemos lo que hacemos. A la iglesia de Tiatira, que estaban consintiendo con el pecado, les dijo: todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Dice: todas las iglesias sabrán. O sea, es decir, no todos están en esa conciencia de que Dios escudriña. Aquí está Jesús hablándole a una de las iglesias que estaban en Apocalipsis capítulo 2, que estaban tolerando el pecado dentro de la congregación. El pastor, los líderes, los pastores no hacían nada allí, y la gente hacía y deshacía. Y llegó Jesús, dice: escribe al ángel, o sea, al pastor de la iglesia en Tiatira, dice: tengo algo contra ti, que toleras que haya pecados, y comienza a narrar. Dice: entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña, el que escarbo lo profundo de los pensamientos y lo profundo del corazón. En Hebreos dice: y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas, y escuchen, y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjate nada más, no podemos escapar de la mirada del Señor. La Biblia dice, ahí mismo en Apocalipsis, dice: el que tiene ojos como llama de fuego. Significa una mirada penetrante, pero habla de una mirada tan penetrante que llega a lo más recóndito de tu corazón, al pensamiento más guardado ahí en alguna parte de nuestro entendimiento, de nuestro cerebro. Ahí llega a Él, su mirada. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos aguantar la mirada del Señor así, fija? Porque Él es tan puro que su pureza nos hace ver sucios, ¿entienden? Por eso el Salmo pues nos invita a que abramos nuestro corazón, le digamos:
sin poner barreras. Señor, examíname, oh Dios. Vamos al versículo 2. Dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Bueno, ¿qué tiene eso de extraordinario? ¿De qué me habla eso? Bueno, esto tú sabes, mi sentar y mi caminar habla precisamente de aquellos detalles tan pequeños para resaltar que efectivamente Dios conoce y sabe todo acerca de nosotros. Fíjate, Jesús les está diciendo a sus discípulos, dice, miren, ¿saben? Aún todo está bajo el control de Dios. En otras palabras, dice, aún no cae a tierra un pajarillo sin que vuestro Padre esté allí presente y lo permita y esté al tanto de todo. Y luego les dice a sus discípulos, pues aún todos vuestros cabellos están todos, ¿qué? Contados. ¿Ustedes saben lo que es contar, no? 1, 2, 3, fíjate lo que dice el David. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Ay, bueno, pues lo que pasa es que David está por medio de todas esas expresiones enfatizando la omnisciencia de Dios. O sea, David, en otras palabras, está diciendo, tú entiendes y conoces el más mínimo detalle de mí. Sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. En algunos se tardó algunos días en contárselos, a otros en 10 minutos acabó el Señor. En la mañana tú te levantaste y dijiste, ay, mira, se me cayeron 50 cabellitos. Pero no fueron 50, sin duda fueron más. Y el Señor ya le restó hoy en la mañana. Y le va restando. Esto significa entonces que Dios conoce los mínimos detalles. Porque a veces nosotros pensamos que no. A veces pensamos que Dios no tiene cuidado aún en los mínimos detalles. Mira, nunca se me olvida, esto lo he contado un par de veces. Hace muchos años, mi papá iba a cumplir años y mi esposa dijo, ay, pues quisiera regalarle algo a mi suegro. Yo le dije, no, yo no tengo nada, yo le voy a regalar, no tengo dinero para comprarle nada. Y dice, ay, yo quisiera regalarle algo, así dijo, como un suspiro. Entonces íbamos caminando y pasamos ahí en el centro de la ciudad y pasamos por una tienda y estaban ahí ropa de hombre. Entonces vio una corbata y la vio y dijo, ay, costaba 200 pesos la corbata, 190 pesos costaba. Entonces dijo, ay, me gustaría regalarle esa corbata a mi suegro. Le digo, bueno, pues ahí para la otra, Dios conoce tu corazón. Y seguimos caminando y al poquitos metros ella se agacha y recoge algo. Le digo, ¿qué recogiste? Y dice, pues creo que es un billete. Y abre la mano y era un billete de 200 pesos. Y lo dice, ay, mira, gloria a Dios. Dice, voy a dar mi diezmo y me sobra para la corbata. Fíjate qué tremendo. En un detalle que aparentemente no tenía ningún, o sea, qué cosas, ¿no? Bueno, eso es en el sentido, decimos nosotros, de que Dios cuida de nosotros y nos bendice aún en los mínimos detalles. Pero también hay detalles que al Señor no le agradan. ¿Entendió? Hay detalles que a Dios no le agradan y que vamos guardando, acumulando ahí en el baúl, ahí en la bodeguita, ahí abajo de la alfombra. Pero no, Él conoce, hermanos, los mínimos detalles. Miren esta escritura, Juan capítulo 1, versículo 45. Juan 1, 45, que nos sigue hablando de la omnisciencia de Dios y aún cómo Él se fija en los mínimos detalles. Juan 1, 45, dice así: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, dijo Felipe, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve, convéncete por ti mismo, ven y ve. Dice el versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael, fíjate, cuando Jesús vio a Natanael venir a él, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Oiga, eso está así como muy, a mí me impacta esta parte de la escritura. ¿Por qué? Porque todos
lo ven venir y dicen: miren, hey, ven aquí, este es un verdadero israelita. Este señor, este hombre, es un hombre en cuyo corazón no hay engaño. Imagínate que tú estás así y vienes tú de frente y dicen: hey, miren, aquí viene doña Paquita, que es una mujer tan chismosa, es una mujer tan rencorosa, hay mucho rencor en su corazón. Wow, qué tremendo, ¿no? Aquella mujer samaritana trataba de esconder que ella había tenido 5 maridos y que con el que vivía el 6º no era su marido. Pero ante los ojos de Jesús, ¿qué se puede esconder? Nada, Él sabe todo. Qué tremendo, dice: he aquí este hombre, no hay engaño en él. Y le dijo Natanael, pues sorprendido, dice: ¿de dónde me conoces? Le pregunta en el 48. Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Tú crees que él estaba consciente de que Jesús lo estaba mirando? ¿De que Dios lo estaba mirando? No. Bueno, Dios te está mirando. Y como Él sabe todo, mira, no solo sabe tu pasado, sabe tu presente, sabe la situación en la que estás viviendo ahorita, sabe las situaciones difíciles, conoce tus alegrías. Lo maravilloso de la omnisciencia de Dios es que Él también sabe lo que vas a vivir mañana. Tú no sabes mañana dónde vas a estar a esta hora, lo más seguro, a lo mejor puedes ir en el trabajo, pero haciendo qué exactamente no lo sabes. Pero Dios sí lo sabe. ¿Cuántos de ustedes aseguran que mañana van a amanecer vivos? Nadie lo sabe, ¿verdad? No, estamos muy limitados, pero Dios sí lo sabe. Dios no solo conoce mi pasado y mi presente, Él conoce mi futuro. Eso al cristiano le debe de infundir mucha fe, pero también temor de Dios, de saber que Dios todo lo sabe. Que tú le puedes esconder a tu novia, a tu esposa, al novio, al marido, qué sé yo, pero a Dios no se le puede esconder absolutamente nada. Te vi, Natanael. Ya no dice más, pero yo me lo imagino así como: pero es que me dijo todo. Sí. Versículo 2, en Salmo 139, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, nada más con mirarte, ya Él penetró con sus ojos de fuego, como de llama de fuego, ya penetró y ya supo tus pensamientos. No sé si recuerden, bueno, los que son de así más o menos contemporáneos míos, las caricaturas, los cuentitos esos, los cómics que les llaman ahora. No sé ahora cómo sean, ya no los leo. Yo leía el Memín Pinguín y todo eso, Rolando el Rabioso. La familia Burrón. Bueno, ¿se acuerdan que los cómics, cuando pensaban algo, salía una burbuja encima de ellos y burbujitas? Eso significaba que no estaban hablando, sino que lo estaban pensando. Entonces ya tú lo leías y entendías que estaba pensando ciertas cosas. Hermanos, ¿saben? Para Dios es tan sencillo eso. Somos tan expuestos a Él, que si Él ahorita hiciera algo para materializar de alguna manera, así como en los cómics, lo que pensamos y lo que sentimos, saldría cada cosa. Pero Dios no lo va a hacer, obviamente. Pero lo que estoy enfatizando es cómo David dice: tú has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, Él tiene ese poder y esa capacidad de penetrar los pensamientos. Miren esta escritura, Juan capítulo 2, versículo 23. Juan 2, 23. Dice que estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, dice que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ellos habían visto que Jesús había multiplicado los peces, los panes, había hecho muchos milagros, y dijeron: wow, nosotros creemos en el Mesías. Entonces dice que muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Versículo 24, miren lo que dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Jesús
Dijo, no, ustedes dicen que creen en mí, pero yo no me creo, no me puedo confiar de ustedes. La respuesta del por qué Jesús no confiaba en ellos, no se fiaba de ellos, la dice el mismo versículo. ¿Por qué? Porque conocía a todos. ¿Qué significa eso? Que conocía absolutamente las vidas de todos. Por eso es Dios, hermanos, ¿sí? Versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. O sea, Jesús no tenía ninguna necesidad de irle a preguntar a nadie que le dijera cierta información de una persona. No, él no tiene esa necesidad, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía. Fíjate, a veces oramos de una manera muy no tiene sustento lo que decimos. Estamos orando, estamos heridos porque alguien nos hizo algo, y luego estamos orando, Señor, ¿viste lo que me hizo? Y el Señor dice, ay, no te vi, fíjate, no te vi. ¿Cómo que si viste? Claro que lo vio. El problema es que nosotros no estamos conscientes de eso. Por supuesto que lo vio. Precisamente porque Él vio que te fraudearon, que te mintieron, que te calumniaron, precisamente porque Él vio, tú debes de confiar en eso, de que Él sabe la verdad de las cosas, y te tiene que dar eso mucha paz, y no tienes que estar ahí amargado, y luego, Señor, ¿qué voy a hacer? Pues tú nada, déjamelo a mí, ¿o no? Porque tú, ¿qué puedes hacer? Santiago dice que en la ira del hombre, en el enojo del hombre, no obra la justicia de Dios, no. Por eso, como les compartí hace 15 días el Salmo, encomendad al Señor nuestros caminos. Ya me han contado varios testimonios durante estos 15 días, bien interesantes. Un hermano me contó, dice, fíjate, yo estaba ahí tan preocupado, y cuando oí esa palabra, dice, ay, pues sí es verdad, Él conoce, Él sabe. Señor, encomiendo a ti mi causa. Y dice, mira, al tercer día Dios hizo algo que estoy sorprendido. Entonces yo le respondí a uno de estos hermanos, le dije, mira, Dios sin duda tenía una respuesta, pero a veces nosotros provocamos que se tarde. ¿Por qué? Porque no confiamos en Él. Pensamos que Él no se dio cuenta. ¿Cómo no se va a dar cuenta? Por favor, hermanos, Dios sabe exactamente todo. Problema somos nosotros, y por eso David está diciendo, Señor, tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Y esto es algo que se ve por toda la Biblia, Dios sabiendo todo del hombre. Versículo 3 del Salmo 139 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo. O sea, has escarbado, has penetrado a lo más íntimo de mi andar y de mi reposar, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Sabes? Hay muchos hombres que esconden sus andanzas. Bueno, digo andanzas porque fíjense que en este versículo 3, en la versión Dios habla hoy, traduce de esta manera: tú sabes, Señor, todas mis andanzas, sabes todo lo que hago, todas tus andanzas, dice. Él conoce. Fíjate, hay muchos hombres que le esconden a su esposa y le mienten porque andan en malos pasos, andan en conductas que no van con un hijo de Dios, o con un marido, con un esposo. Entonces ellos se esconden. Oye, ¿dónde estabas ahí? Estaba trabajando horas extras, pero me mandaron, tuve que ir en el auto. Bueno, sí, pero no es cierto. Escúchame bien, Dios conoce todas tus andanzas. Algunos los veo medios preocupados, ¿no? Claro, algunos los veo con otra actitud, así como de, qué tremendo que Dios sepa todo de mí, eso quiere decir que no estoy desprotegido. Claro, fíjense cómo lo están viendo por ese lado. Pero otros están preocupando diciendo, híjole, ¿me va a balconear el Señor? Bueno, probablemente, yo qué sé. Bueno, la palabra de Dios es una espada de dos filos, provoca dos cortes, pueden ser distintos. Bueno, cada quien, ¿verdad? Entonces dice el versículo 4, David sigue ahondando más en esa omnisciencia de Dios y dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Miren, hace 2 segundos el pensamiento que dije, lo que estoy diciendo, él ya sabía que yo lo iba a decir. Eso ya
ya habla de la profundidad, de la grandeza, de la omnisciencia de Dios. Y David en este salmo lo expresa de una manera pues inspirada por el Espíritu Santo. Todavía no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y tú la sabes toda. Eso es maravilloso. Por eso tenemos que encomendarnos a Dios para saber qué es lo que vamos a decir cuando enfrentamos las situaciones, para que Él ponga palabras sabias en nosotros. A veces Dios nos dice, cállate la boca, no digas nada. ¿Sabes por qué a veces nos dice cállate la boca? Porque al abrirla decimos cada tontería, que hacemos más grande el problema. O Dios te habla a través de tu esposa y te dice, por favor, ya no digas nada. Tú no, nada, que yo, que quién sabe qué. Cállate, ya no digas nada, vas a empeorar la situación. Y ya Dios sabe que en ese enojo tú vas a decir un montón de tonterías. Y el Señor nada más te queda viendo así. Y luego todavía le reclaman a Dios, sí, sabías que eso iba a pasar, ¿por qué no me detuviste? Lo intentó hacer a través de tu esposa, o con el testimonio interno del Espíritu que mora en el cristiano. Pero Dios sabe todo, hermanos. Fíjate el versículo 5, detrás y delante me rodeaste. Fíjate eso, yo puedo verlo desde el punto de vista de sentirme protegido por la omnisciencia de Dios. Detrás y delante me rodeaste. O sea, estoy rodeado por la presencia de Dios. ¿Entienden? Versículo dice, y sobre mí pusiste tu mano de bendición. Miren, hay dos maneras de que Dios pone la mano. Ya la entendieron, ni siquiera se les expliqué, ya la entendieron. Hay dos maneras en que Dios pone la mano. Tú puedes a tu hijo poner tu mano y tocarlo y bendecirlo, ¿no es cierto? Y decirle, ay hijo, qué lindo niño eres, te amo, y hasta abrazarlo. Pero esa misma mano que acaricia también disciplina. Entonces David decía, sí, sobre mí has puesto tu mano. Bueno, sí que la puso en varias ocasiones en el sentido de disciplina, pero ven que no hay queja en David. Al contrario, soy hijo y como hijo Dios me disciplina y estoy contento con eso. Entonces, al entender que Él todo lo sabe, la mejor actitud que podemos tener hacia Dios es de rendición, ¿entiendes? Y de decirle, Señor, pues ciertamente, dame más entendimiento para entender que ciertamente tú sabes todo, que no te puedo esconder nada. Penetra hasta lo profundo de mi corazón. Seguramente hay algunas basuras allí que tú quieres sacar a la luz para que yo me dé cuenta. Hazlo, Señor, pero no todos lo hacen, porque temen enfrentarse con su realidad. Pero no hay nada mejor ni más sincero que abrirle el corazón a Dios y decirle, Señor, escudriña lo más profundo de mi ser. Fíjate lo que dice el versículo 6. Tal conocimiento, dice, es demasiado maravilloso para mí. O sea, es tan sublime, dice, alto es, no lo puedo comprender. Esa última frase significa en su totalidad, no lo puedo comprender en su totalidad, porque ciertamente tenemos ciertos grados o niveles de discernimiento, de entendimiento y de revelación. Pablo lo dice a los Corintios. Él dice, en parte conocemos, en parte sabemos, mas cuando venga lo perfecto, pues entonces dice Pablo, yo entenderé cómo es que fui conocido por Dios. Entonces yo voy a entender cómo desde antes de nacer ya Dios me conocía. Antes de haber sido concebido en el vientre de mi madre, ya Dios me conocía. ¿Cómo está eso? Eso habla del total y completo conocimiento y por lo tanto dominio de Dios que tiene sobre todo, no solo sobre el universo, sino el conocimiento que tiene de cada uno de nosotros. Esto, repito, debe de producir temor de Dios y un respeto por Dios, de saber que Él me está viendo, Él me está viendo, Él te está viendo. Entonces Dios lleva la cuenta de cada paso que damos. Él lleva, te lo tiene muy presente. Claro, Él no tiene que anotar porque se le olvida. No. Nosotros somos seres finitos, significa con limitaciones. Dios es infinito, sin limitaciones. Nosotros, el hombre más
digamos, más inteligente y sabio del mundo, que ha habido varios que dicen, no, este es el hombre más inteligente, un Einstein, por ejemplo, pues qué inteligencia tenía ese hombre, y otros muchos en la historia, pero escúchenme, no se puede comparar, no le llega ni es como un cabellito de la cabeza. El hombre, los seres humanos tenemos una capacidad, humanamente hablando, admirable de inteligencia, de creatividad, de ingenio para hacer muchas cosas, ¿cierto? Pero ahora imagínate que nosotros somos finitos o limitados. Ahora compara eso con la infinitud del conocimiento de Dios. Eso es como para decir, Señor, no cabe duda, soy tu hijo, debo de andar sin esconder nada. Él sabe lo que tengo en mi corazón. Él conoce el origen de mis pensamientos. Él conoce las intenciones de nuestros corazones. Y donde quiera que estemos, estamos bajo la mirada de Dios. ¿Entienden eso? Él nos está viendo. A veces la gente me pregunta, y esto es muy continuo, oiga pastor, ¿es malo ir a un antro? Dicen. Entonces yo les respondo, le digo, mira, supón que Jesús va así literalmente junto a ti. La pregunta es esta: ¿Jesús entraría a ese lugar? Entonces inmediatamente ellos contestan no. Entonces, ¿qué estás preguntando? Si sabes que Jesús no entraría allí, ¿por qué Jesús no entraría allí? Entonces, ¿y por qué tú preguntas suponiendo que existe la posibilidad de sí hacerlo? ¿Por qué? Porque no tenemos esa conciencia de que Él todo lo sabe. En el versículos 7 al 12, allí David comienza a hablar de la omnipresencia de Dios. Es decir, que Él está en todas partes. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Dios está en un prostíbulo, sí o no? Sí. Algunos dijeron no, sí. Ahí está Él. ¿Por qué? Porque su presencia llena toda la tierra. De otra manera, ¿cómo va a juzgar al que se esconde pecando si no lo ve Dios? Si no está allí presente. Ahora fíjate esto, Él está presente. Él todo lo ve. No podemos nosotros ver a Dios, ciertamente, pero Él sí puede vernos. Y no solo exteriormente, sino lo más tremendo es que hasta lo profundo del corazón Él tiene esa capacidad de vernos, por eso es Dios. Entonces, ¿a dónde podemos ir donde Dios no esté? Como le preguntaron una vez a un niño, un maestro ateo, que tratando de burlarse un poco de la fe de los niños, les dijo, a ver, ¿quién de ustedes me dice, a ver, ¿dónde está Dios? A ver tú, ¿dónde está Dios? Enséñamelo, ¿dónde está Dios? Y el niño le responde, más bien, dígame usted dónde no está Dios. ¿Dónde no está Dios? La Biblia, Dios habla de sí mismo diciendo, ¿no lleno yo toda la tierra? ¿No lleno yo todo el universo? Él es omnipresente. Satanás no es omnipresente, hermanos, que quede bien claro. ¿Entiende? Por eso, miren, cuando alguien le ora que a San Pedro, a San Pablo, o sea, segundo, tercero, cuarto, escúcheme bien, esa es una aberración para Dios, bíblicamente. No estoy diciendo tradicionalmente, estoy diciendo bíblicamente, es una aberración. ¿Por qué? Porque se le está atribuyendo a una persona, sea Pablo, sea Pedro, el que sea, se le está atribuyendo, se le están reconociendo atributos que solo Dios posee: omnisciencia, omnipresencia. Pedro no está en todos lados, ¿entienden eso, verdad? Él está con el Señor y su cuerpo es polvo ya. Él no está en todos lados. Entonces, si yo soy creyente en el apóstol Pedro y yo le pido porque supongo que es mi intercesor, y otro por allá en Rusia cree lo mismo que yo, y oramos a esta misma hora, ¿qué estamos atribuyéndole a San Pedro? Omnipresencia. Y esa es una aberración, hermanos. Esa es una agresión, porque no podemos, ningún ser humano, ninguna criatura tiene
los atributos que solo Dios posee. ¿Qué harías tú si estás en el desierto, que te fuiste de camping, así pues a pasar ahí en tu buggy o en tu arenero o en tu moto 4x4, qué sé yo, y ahí a 300 kilómetros de la población más cercana se te descompone? A ver, háblale a Pedro, a ver, háblale a San Pillín, a ver, ¿ellos estarán ahí? No, discúlpame, pero escúchame bien, Dios sí. Dios sí. Entonces, cuando nosotros repartimos y rebajamos un atributo que solo a Dios le pertenece, estamos ofendiéndolo, Por eso es que tenemos que conocer los atributos de Dios. Estos nada más son 3 que David menciona, pero en realidad es impresionante. Miren lo que dice en el versículo 7. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ahora, ¿cuántos aman la presencia de Dios? ¿Tú quisieras huir de su presencia? Fíjate que Jonás quiso hacerlo. ¿Te acuerdas que Dios le dio un mandato? Le dijo: ve y predica a Nínive, aquella gran ciudad, y ve y predícales que si no se arrepienten, los voy a borrar del mapa. Y Jonás razonó así, dijo: no voy, porque tú eres un Dios bueno y clemente, y que si se arrepienten los perdonas. Como que algo tenía contra los ninivitas, dice: no voy, dijo. Entonces entró él en una situación de rebeldía, y dice que pagó un pasaje y se subió a un barco, y dice claramente: para huir de la presencia de Jehová. ¿Se puede huir de la presencia de Dios, hermanos? Pero entonces tú dices, ¿cómo un profeta de Dios como Jonás, que había aceptado el llamamiento, por qué razonó de esa manera? ¿Por qué dijo: voy a huir de su presencia? ¿Saben por qué? Cuando entramos en rebeldía, hermanos, es como cuando 2 cables eléctricos se cruzan y hace cortocircuito. La corriente no pasa, ¿entienden? No hace mucho, hace unos días allí preparando unas luces allí para adornar la casa y todo eso, así bonito allí el jardín. Estaba haciendo unas extensiones, ¿sí? Les ponía el socket para ponerle foco, y luego faroles. Todavía existen los faroles. Me tardé en encontrarlos, pero sí los encontré. Y es la manera más bonita así, pues, de arreglar, y más barata, valen 10 pesos. Entonces, pues estaba allí uniendo cables, tornillos, poniendo, etcétera, ¿no? Entonces, en uno no lo hice bien y estaban pegando los cables, ambos cables. Entonces, cuando meto el switch para probar que funcionen las lámparas que hice, se oyó un así, ¡pau! Entonces, no prenden. Entonces fui a ver al centro de carga y estaba botado el switch. Significa que había una sobrecarga o algo andaba mal. Entonces lo volví a poner en su función y volví a conectar otra vez y se volvió a sonar, ¡ta! Entonces otra vez ya estaba botado. Dije, bueno, una de dos: es mucha carga o están los cables cruzados. Entonces los empecé a revisar, eran como 15 sockets. Dije, híjole, me voy a tardar otro rato, pero ni modo. Pero Dios tuvo misericordia, porque al segundo ahí estaba. Empiezo a quitarle la cinta aislante para aislar precisamente cuando chocan dos cables, y ahí estaba, había un error, se estaban entrelazados e impedía el paso de la energía que me iba a dar la luz. Mira, cuando alguien entra en rebeldía contra Dios, es como si los cables se le cruzan, o sea, bota todo, ¿entiendes? Y no pasa, no viene la luz, que es bendición, la luz, ¿verdad? No viene, tienen la luz que no corre. Eso es cuando Jonás lo dijo así, no quiso obedecer. ¿Y cómo reaccionó? Fíjate lo que dijo, algo tan irracional: voy a irme lejos de la presencia de Jehová. Y David dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? Y luego sigue narrando en el versículo 8: si subiere a los cielos, allí estás tú. Son expresiones, claro, allí
cómo subir a los cielos. Son expresiones, ¿verdad? Si, en otras palabras, si yo pudiera ir hasta lo más alto en los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, en lo más profundo de la tierra, hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, allá donde nace el sol, allá a lo lejos, si me fuere hasta allá, dice, y habitar en el extremo del mar, como quien se para ahí a la orilla del mar y ve el horizonte, así que parece infinito. Y si aún si me fuera hasta allá, dice, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y luego dice en el 11, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Fíjate lo que dice, si yo dijera aún, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Hay un dicho que dice que en la noche todos los gatos son pardos, ¿verdad? Que en la noche pues todo el mundo, o sea, no, por la falta de luz uno puede no ser visto con claridad como cuando hay mucha luz. Lo que está David diciendo es que no hay oscuridad tan densa que me pueda ocultar de ti, Señor. Tú tienes ese poder de verme. Los seres humanos, como decía hace unos instantes, tenemos una capacidad creativa muy interesante. A mí me gustaba preguntarle muchas cosas a mi papá cuando yo era un niño. Él era un hombre que leía mucho y sabía muchas cosas. Siempre decía, pues es por esto y esto y esto otro. Y a mí me gustaba preguntarle cosas. Entonces yo le preguntaba, oye papá, ¿quién inventó esto? ¿Y quién inventó? Y él me respondía la mayoría de las veces. Pero casi siempre jugando me decía, ¿sabes quién inventó eso, hijo? Le digo, ¿quién, papá? Dice, alguien que no tenía nada que hacer. Y luego ya me explicaba, ¿verdad? Pero ciertamente tenemos una capacidad de inventar impresionante. Ustedes saben que ahora en el ejército norteamericano y en muchas, lo que tiene que ver con la guerra, han inventado, y no solamente en eso, han inventado por medio de tecnologías muy sofisticadas, lentes que puedes ver en la más densa oscuridad. ¿Los han visto esos? ¿Han visto las películas o qué sé yo, que van los soldados, los Marines norteamericanos, y de pronto se bajan dos lentecillos que llevan aquí en la frente, junto al casco aquí insertados? Entonces ya está muy oscuro y dicen, oye, oigo ruidos, espérame. Entonces bajan el lente y se ve uno así. Y lo dice, mira, lo tienes, aquí hablan, aquí con su, tienen los micrófonos. A 30 pies, 35 está junto a la palma para que no falles el tiro. Y el otro está muy escondido, creen que no lo ven. Fíjate, si nosotros somos capaces de inventar algo para ver en la oscuridad más densa, porque esos lentes están hechos con una tecnología tan sofisticada que les basta un lumen, ¿no? ¿Cómo se miden las luces? Son las con lo que se mide, ¿sí? La intensidad de la luz. Les basta un rayo pequeñísimo y ese lente tiene la cualidad de ampliarlo no sé cuántas veces, que parece como que están de día. Ya inventaron cámaras de video que graban en la noche. Es más, ya hay cámaras fotográficas que ni flash necesitan. ¿Qué es el flash? Es un impacto de luz, ¿no es cierto? Así instantáneo. Y es cuando toman la fotografía. Ahora ya no. Ya hasta le pones ahí en las memorias ahí, sin flash, no lo necesito. Y ya, te dice ahí en la cámara, con luz muy tenue. Entonces tú tomas la foto y dices, ay Dios, pues ¿de dónde, cómo? Es la tecnología, es la capacidad que tenemos de inventar cosas interesantes. Bueno, si nosotros somos tan sabios y tan poderosos en inventar cosas que pueden ver en la oscuridad, ¿tú crees que en la oscuridad no seamos vistos por Dios? Eso es lo que está diciendo David aquí. Lo leo de nuevo. Si dijere, versículo 11, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, está hablando de la capacidad de Dios de ver. Para ti te son igual
las tinieblas que la luz. Tiene ese poder de ver. Aparte de que Él está presente allí, entonces Dios solamente es omnisciente, Dios solamente es omnipresente y Dios solamente es omnipotente. ¿Qué significa? Que Él está omnipresente, que Él está en todas partes. Y por tanto, como Él está en todos lados, nada nos podrá apartar de su presencia. Escuchen, para el cristiano, ¿cuántos son cristianos? Para nosotros eso nos debe infundir mucho aliento, mucha fe. Saber que Dios está presente conmigo. Cuando Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él lo hizo basado en su omnipresencia. El problema es que nosotros no hemos meditado en eso, porque a veces estamos allí en la situación difícil y decimos, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Y dices, aquí estoy. Ahí es donde se necesita la fe, no el sentimiento, porque el cristiano anda por la fe. El justo por la fe vivirá. Es la fe la que nos hace estar conscientes de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. Sí, Él está ahí en tus momentos más tristes, pero es que no me saca de este asunto. Es que Dios tendrá propósitos, ¿entienden? Pero Dios ahí está presente. Pero también para los que andan en caminos torcidos, Dios está presente. Pero para nosotros, ese es mi énfasis ahora, para nosotros es una bendición. Por eso Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos va a alejar de la presencia y del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? No, dice, estoy seguro, decía Pablo, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es el Cristo Jesús. Nos podrá separar de la conciencia de la presencia de Dios. Nada, ahí está Él, porque Él es fiel, hermanos. Fíjate, a mí me llama la atención que Pablo comienza diciendo, ni la muerte. Porque hay mucha gente que tiene temor a la muerte. El otro día estaban entrevistando a alguien que tiene cáncer, un personaje de la farándula del mundo, y te da miedo. Tengo mucho temor morirme, porque pues no sé qué va a ser de mi vida, no sé qué. Le dice el reportero, no, todos se mueren y ya ahí quedaste, no te preocupes, tú ya viviste, hiciste feliz a mucha gente. Sí, pero yo no soy feliz. Y no sé, tengo miedo, tengo temor. Y hay un salmo que dice, tú me guiarás aún más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios llena todo, hermanos. Está en todos lados. Fíjate, aún en el momento de la muerte, ahí está Él. Cuando exhalas tu último respiro y tu espíritu sale de ti, aún allí está Dios, hermano, para guiarte a las moradas eternas. Tu espíritu, tu cuerpo se queda allí como dormido, sí, pero un día vendrá para resucitarnos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Pablo. Luego los que hayamos quedado seremos transformados y así estaremos por siempre con el Señor. ¿Cuántos anhelan esto ya? Ya pronto viene, pero hay que seguir viviendo por fe, ¿entienden? Con la conciencia de que Dios todo lo sabe, que Dios todo está presente en cualquier situación. Y finalmente habla en el versículo 13 al 18 sobre la omnipotencia de Dios. Fíjate, pero este es un punto muy interesante, cómo David, de qué manera nos presenta la omnipotencia de Dios. Pongan atención, versículo 13, Salmo 139, versículo 13. Miren cómo la presenta. Dice así, porque tú, ¿qué dice? Formaste mis entrañas. O sea, aquí David está atribuyéndole a Dios algo que solo Él posee, que es el poder de crear algo de la nada. Ningún ser humano puede crear otro ser humano, ¿entienden? Participa, pero ese es otro asunto. Pero en cuanto a crear la vida, nadie puede, ningún científico. Y David dice, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre.
Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice, mi alma lo sabe muy bien. Y mira lo que dice el versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Está hablando de la formación en el vientre de su madre. Por eso dice en oculto. Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Esta es una expresión, pero que habla de la formación en el vientre. Versículo 16. Mira esto, mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué es un embrión? Una criatura en gestación, ¿sí o no? En desarrollo. Que a las 2 semanas está de este tamañito, 3 semanas está, eso es un embrión. Pero yo quiero que pongan mucha atención a lo que dice David. Mi embrión vieron tus ojos. Mira, cuando tú que me estás viendo o estás oyendo, estabas siendo formado, fuiste concebido en el vientre de tu madre y eras un embrión de 4 semanas, Dios te vio. Claro, pues eras los perredistas dicen que eras un pedazo de no sé qué. Miren, no hace mucho, una periodista en el Distrito Federal se llama Adela Micha. ¿La han visto las noticias? Bueno, esa señora con el ánimo de dárselas de muy moderna, tenía un grupo de señoras ahí entrevistándolas que estaban felices porque habían los legisladores en el DF habían aprobado la despenalización del aborto y habían sacado una ley que dice, a pocas palabras menos, palabras más o menos, que la mujer tiene derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Es decir, ay, quedé embarazada. Pero fíjese, luego a veces las señoras dicen, oiga, está embarazada. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? Ay, ¿cómo fue? Ay, ¿qué pasó? Tú dices, ¿sí saben lo que quiere decir esto? ¿No? Así como, ay, comadre, ¿cómo que cómo fue? Pues a veces así reaccionamos bien patéticos así, ¿verdad? Entonces las señoras pues ya allá en el DF tienen la habilidad de que si quedan o la capacidad dada por la ley, fíjate nomás, de los hombres, aunque otra sea la ley de Dios, de que tú tienes derecho de si estás embarazada y bueno, pues allí tienes un embrión. Ni pies tiene, ni cabeza tiene, ni nada, pero escúchenme bien, tiene la vida que solo Dios da. Y David dice, mi embrión vieron tus ojos. Y estaban ahí esta periodista entrevistando a todas estas felices mujeres. ¡Ay, al fin! Eso es un gran logro, que yo pueda decidir qué hacer, si tengo el bebé o no. Y resulta que como no lo quiero, pues entonces ya nada me puede meter a la cárcel, ni me penalizan ni nada. Ese es un logro para nosotros las mujeres del siglo XXI. Ese es un logro, fíjate nada más. Fíjate, así piensa la gente. Es un logro, dice. Estamos en una condición de elección ya. ¿De cuándo acá? Dios. Porque miren, el otro día alguien me mandó un correo: pastor, yo vivo en el DF y si pues acá permiten abortar, ¿usted cree que Dios se enoje si yo aborto a alguien que a mi embrioncito que tengo allí? Ni le contesté. Oiga, no sé cuántos han leído eso que circula en internet, un correo de una señora de allá del DF que fue con un doctor, le dijo, oiga, quiero practicarme un aborto. ¿Cómo está usted embarazada? Sí, dice, aparentemente tengo 2-3 meses y pues ahí está el embrión allí, chiquito, no es nada, está todo así. Entonces yo decido y tengo la libertad de expulsarlo como yo quiera. Entonces, ¿pero por qué? Le pregunta el doctor. Dice, mire, es que si lo tengo, lo tengo que mantener, me provoca más gastos. Oiga, ¿usted tiene más hijos? Y entonces, sí, tengo un niño de 4 años. Mire, le hago una propuesta mejor mate al niño de 4 años. Ese ya tiene que meterlo al kinder y tiene que pagar colegiatura. Ese necesita zapatitos, el otro todavía ni camina. Le sale más barato matar a su hijo de 4 años
que al que tiene en el vientre. Ese es más barato. Nada más para mostrar lo irracional del argumento. Ahora, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Prohíbe Dios? ¿Qué habla Dios sobre el aborto? ¿La Biblia permite el aborto o lo rechaza? No vamos a dar muchos argumentos porque serían 2 enseñanzas por lo menos, pero sí le voy a leer algunos versículos. No tiene que buscarlos, yo se los voy a leer para irnos rápido. Dice Isaías 66:9: yo hago dar a luz. Yo, dice, que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Fíjate, si Dios por ley que Él estableció no impide el nacimiento de una manera natural, por ley natural, ¿cuántas señoras en el DF impiden el nacimiento y se sienten orgullosas de los logros? Salmo 22, versículo 9 y 10 dice así: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Sansón le dijo a Dalila que lo estaba seduciendo, le dijo: dime el secreto de tu fuerza. Y Sansón le dice: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Quiero que noten, desde el vientre de mi madre yo fui apartado. Eso significa nazareo, consagrado a Dios. Yo fui consagrado a Dios desde el vientre de mi madre. Cuando yo era un embrión, en otras palabras, mi madre me entregó a Dios. Yo soy desde el vientre de mi madre apartado para Dios. Pablo dijo en la epístola a los Gálatas: cuando agradó a Dios, que Él me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Desde dónde lo apartó? Desde que era un embrión. En el momento en que un ser humano, un óvulo es fecundado por un espermatozoide, se provoca la formación de un bebé, de una criaturita. En ese momento el que da la vida es Dios. ¿Entiéndelo? ¿Lo entiende? Dios es el que da la vida. Y en ese momento ya Dios tenía un plan trazado para ese ser humano, que es interrumpido de manera agresiva por medio de un aborto. Pero miren estas 2 escrituras finales sobre el tema. Dice en Lucas 1:15, refiriéndose a Juan el Bautista: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Eso estaba diciendo Dios de Juan el Bautista: será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Imagínate, un bebé concebido, 3 meses, y ahí está, un embrión. ¿Y qué tal si Dios lo tenía como un pastor? Y esa señora que escribió que si allá permitía la ley, imagínate. Y mira, Lucas 39:44, esta escena escúchenla. En aquellos días, levantándose María, la madre de Jesús, fue deprisa a la montaña. Ella ya iba embarazada por obra del Espíritu Santo. Fue a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Elizabeth era la mamá de Juan el Bautista, que también estaba embarazada y le llevaba 6 meses de embarazo. Dice: aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. O sea, Juan el Bautista saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito también, dice, el fruto de tu vientre. O sea, Jesús, que estaba allí en gestación, estaba recién embarazada, era un embrión, la humanidad de Jesús allí, pero ya era el Hijo de Dios. ¿Entendieron? Dice: y bendito el fruto de tu vientre, porque tan pronto, me salté algo, dice, y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿por qué se me concede esto a mí?
y que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, mire lo que dice, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Saltó de qué? La alegría es un sentimiento, ¿sí o no? Pero la madre lo percibe. Fíjese que el jueves pasó algo bien interesante, que es continuo, que me pasa, y yo no había puesto atención hasta hace un tiempo atrás, pero estaba alguien allí a la entrada, se terminó la reunión del jueves, y tenía un bebé, como que serían unos 6 meses. Todos los bebés son preciosos, la verdad. Estaba allí con el bebé, entonces yo pasé y le dije, qué lindo bebé. Entonces, ay, qué lindo estás, bebé. Cuando le dije eso, el niño reaccionó y me tira una sonrisa y me extiende la mano, y yo le doy mi mano y me aprieta y se empieza a reír, y yo le empiezo a hablar, y los que estaban alrededor decían, oye, como si te conociera. Le dije, pues claro, pues la mamá. ¿Quién es la mamá? 9 meses aquí escuchándome. Le dije, y como todavía no habla el niño, pues si hablara, a lo mejor me diría, ay, me tiene aburrido, pastor, porque hasta en la casa lo escucho quién sabe cuántas veces al día por el internet. Miren, esto es real. Muchas veces me ha pasado que los bebés reaccionan cuando yo les hablo. ¿Por qué creen? ¿Cuántas están embarazadas aquí? 1, 2, 3, 4, poquitas, 5, 6. Bueno, pues ahí su bebé, su embrión, está oyendo la palabra de, fíjese qué cosa, hermano. Y hay una reacción, aquí fue de gozo. Hay reacciones en los bebés. Cuando un padre se acerca así a la pancita de la esposa y le dice cosas bonitas al bebé, reacciona el bebé, hermanos. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo han hecho? Hay videos donde un embrión de 3 meses ya se le empieza a ver la carita. Cuando lo están sacando en pedazos del vientre de su madre, tienen la expresión de dolor. Hay fotografías de bebés que tienen lágrimas en los ojos. Otras fotos que están como gritando. Hermanos, la maldad del hombre está en todo su apogeo. Y David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Y termina diciendo, cuán preciosos, en el versículo 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¡Wow! Pero de pronto entra en un tema un poco difícil de explicar, pero lo trataré de hacer en 3 minutos. Versículo 19. Entra lo que yo llamo el celo porque Dios haga justicia. Dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Oye, eso está medio agresivo, ¿no? Harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. O sea, yo no tengo que ver nada con los hombres sanguinarios. Yo soy un hombre de Dios, soy una mujer de Dios, y apártense de mí. Versículo 20, porque blasfemias dicen ellos contra ti, Señor. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Y luego mira lo que dice, no odio, oh Jehová, los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Ya me tomaré el tiempo cuando desarrolle este tema, que son los salmos imprecatorios, que son oraciones que aparentan, porque eso es lo que voy a explicar ahorita, levemente, hacen pensar a quien no entiende esto que está deseando mal a su prójimo, pero no, escuchen bien, tengo que hacerlo muy, muy rápido. El aparente odio, porque eso es aparente a la luz de la escritura y del corazón de David, porque él, si fuera un hombre vengativo, ¿por qué no mató a Saúl cuando lo tenía a su merced? ¿Ve? ¿No? Entonces, ¿qué significa? ¿Desearle a alguien mal? No, es un clamor a la justicia de Dios. El odio, entre comillas, que David sentía por sus enemigos provenía de su celo por Dios. David veía a sus enemigos como enemigos de Dios, o a los enemigos de Dios los veía como sus enemigos. Así que su odio era en realidad un deseo por la justicia de Dios, y no era por venganza personal. En Apocalipsis habla, he aquí las almas
de los que claman de día y de noche y que dicen: ¿cuándo, hasta cuándo, Señor, harás justicia en la tierra? Fíjate, las almas de los decapitados, dice, de los mártires por el testimonio de Jesús, están delante del trono. Dice las almas, sus cuerpos están en la tierra. Están clamando, ¿qué? Justicia. ¿Venganza? No, porque mire, ya se dieron cuenta de 26 personas que aparecieron ahí, aquí no muy lejos, asesinadas, ahí en el puente de Lázaro Cárdenas. Están enterados de eso, ¿no? Ok. Algunas madres, vamos a pensar del otro lado, ¿sí? Algunas madres, y de tanta gente que matan por todos lados ahora, dicen: ok, ya no me van a regresar a mi hijo, aunque nadie me lo puede regresar vivo. Lo único, dicen, lo único que pido yo, y lo dicen llorando, es justicia. Fíjate lo que está diciendo esa persona, con enojo, con ira, con bastante fuerza. Dice: lo único que pido, no pido otra cosa, lo único que quiero es justicia. Por favor, dicen, procurador, haga justicia y encuentren al asesino de mi hijo. No pido más. ¿Saben que eso es totalmente justo? ¿Por qué? Porque la justicia, cuando es violentada, la misma justicia demanda un castigo. Hay delitos que se cometen que se persiguen de oficio. Hay otros que tú tienes que poner una demanda. Otro día alguien me decía que fue a algo le hicieron y dijo: no, es que yo no pido nada en contra de esta persona, yo no hay problema conmigo. Y el Ministerio Público le respondió: no, es que en este caso, como es un delito que se persigue de oficio, o sea, significa que sí o sí la justicia va detrás del que violó la misma justicia. ¿Entendieron eso? Aunque tú no pongas demanda. Eso es porque la justicia, el concepto de justicia demanda un castigo. Escuchen bien, Dios es un Dios de justicia, hermano. Y como es un Dios de justicia, Él tiene que dar el pago a los que violentaron sus mandamientos. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando al cristiano, Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos, ¿sí? Eso es para que cuidáramos el corazón. Pero mi oración, escúchame bien, no va a impedir la justicia de Dios, el enojo de Dios, que sea aplicado con toda su fuerza, de tal manera que serán condenados a la muerte eterna, porque la justicia de Dios fue violentada. Eso era el celo de David, y eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. A mí me pongo mal así, me molesta mucho, me enoja, pero no al grado de irme a pelear con Adela Micha, ¿me entiende? Y darle unas cachetadas por torpe, por hacérselas de muy moderna y congeniarse con todas. No, o sea, entiéndalo. Pero sí me enardece que se burlen de esa manera del mismo ser humano. Sí me enardece, me enoja. Y muchas veces, créamelo, he orado y he levantado los ojos: Señor, ya ven, ya dale el pago a todos estos. Pero escúcheme bien, es el celo de Dios. Pero en ese deseo de que Dios haga justicia, no se puede evitar que Dios la haga o la aplique. Pero sí podemos orar que Dios tenga misericordia. ¿Entiende? Y esa es la respuesta a todos estos salmos imprecatorios, que aparentemente es como un deseo de venganza, pero no, porque la Biblia a nosotros nos enseña: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios. O sea, yo tengo celos y ¿qué puedo? Ni modo de ponerme a pleitear con todos los que blasfeman a Dios, ni modo de meterme ahí a las casas ahora en Navidad, donde está toda la borrachera y todo, y empieza a agarrar ahí a puntapiés toda su cena y tira el pavo y el pollo porque el celo de Dios me consume. Eso sería una torpeza, ¿me entiende? No. Tenemos que clamar la justicia de Dios por un lado, y por otro la misericordia. Porque ¿qué sabemos? Si en ese clamor Dios tenga esa misericordia y rescate a algunos. Por eso termina David la oración diciendo esto: mira,
versículo 23 y 24 y terminamos. Por eso termina así, diciendo: examíname, oh Dios. Pero esto lo dice en el contexto de los versículos de arriba que acabamos de ver. Tus enemigos son mis enemigos, no odio yo a los que me aborrecen. Pero él tiene cuidado de decir: pero examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Perversidad es desear mal a alguien, odiar a alguien. El asunto es que son palabras que suenan fuertes, pero en el contexto de la palabra de Dios se nos aclaran. No es un odio que lleve a la persona misma a matar, no, sino a que, repito, la justicia de Dios sea aplicada. Pero esas motivaciones de que la justicia de Dios sea aplicada también tiene que ser una motivación en el lineamiento de Dios. Por eso termina diciendo: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad. En otras palabras está diciendo: yo, David, yo no le deseo mal a nadie, porque a fin de cuentas al que ofendieron es a ti, Señor, no a mí. ¿Se acuerdan cuando Pablo perseguía a los cristianos? Que se le apareció Jesús. Dice: Señor, ¿qué quieres conmigo? Y Jesús le responde: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué le dijo por qué me persigues? Porque en realidad perseguía a Jesús, no es a nosotros. Cuando alguien nos calumnia, nos ataca, en realidad no es a nosotros, es a Él. Pero sí hay un anhelo de justicia. ¿Cuántas injusticias hemos visto en este país? Salen a relucir, salen en los noticieros. A veces ya por eso ya ni quiero verlos, aunque yo soy una persona que estoy convencido que necesito ver los noticieros para ver qué está pasando en el mundo. No me lo revela eso el Espíritu Santo. Y tener elementos de cómo contrarrestar y dirigir a ustedes en la palabra de Dios. Pero a veces digo: ay, miren, no hay día que aquí nada más GDL Noticias, Canal 4, no digan: hoy aparecieron 5 decapitados. Todos los días. ¿Y cuántos inocentes han asesinado, hermanos? ¿Cuántas madres ha visto llorar en la televisión? Señor presidente, lo único que quiero es justicia, no pido más. Encuentre al que mató a mi hijo, eso es todo. Y pasan los años, imagínate la frustración de esa gente. Ok, termino con esto. Podrán escapar de la justicia del hombre, pero de la justicia de Dios nadie podrá escapar. ¿Por qué? Porque el Señor estaba presente cuando le cortó la cabeza a ese muchacho. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos examina. Este salmo es un salmo que examina nuestro corazón, que conoce y descubre los más íntimos pensamientos, porque tú eres omnisciente, Señor, todo lo sabes. Tú conoces nuestro andar, conoces, porque tu presencia está en todas partes. Y tú eres todopoderoso, Señor. Solamente tú puedes hacer lo que para nosotros es imposible. Señor, queremos ser como, en este caso, como David, que tenía un corazón recto delante de ti. No era perfecto, nunca presumió de perfección. Él estaba consciente que como humano tenía debilidades y fallaba y pecaba, pero era un hombre tan sensible a ti, Señor, que te conocía. Cometió pecados, sí es verdad, y muy graves. Señor, examínanos, pruébanos, entra a esos rincones del corazón. No necesitamos ni pedírtelo, Señor, pero lo que estamos haciendo es como David: examíname, oh Dios, conoce nuestros corazones. Señor, nos disponemos a que tú escarbes lo profundo del corazón. Y puede haber ídolos enterrados ahí, puede haber resentimientos tapados ahí bajo la alfombra, y pretendiendo que estamos bien. Por eso, como tú conoces los más íntimos pensamientos y eres todopoderoso para cambiar nuestros corazones, Señor, guárdanos de nuestros pecados
y aún de los que nos son ocultos. Revélanos, Señor, las cosas escondidas. A veces ciertamente ni cuenta nos damos, pero ahí están dentro del baúl, debajo de la alfombra de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra que nos examina y nos prueba. En el nombre de Jesús te damos gracias porque solo tú eres omnisciente, omnipresente y omnipotente, y te atribuimos solo a ti esos atributos, Señor, que solamente tú tienes, y nos dan profundo aliento, multiplican y fortalecen nuestra fe, saber que ahí estás, Señor. Por eso te agradecemos tu presencia con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Cosas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Los papás pueden esconderle cosas a los hijos a los padres, etcétera. Pero ante Dios no podemos esconder absolutamente nada, ¿cierto o no? Todos sin duda tenemos en nuestro hogar una parte ahí en nuestra casa, puede ser una bodeguita o un lugar donde tiramos todos los cachivaches, decimos acá, ¿no? Tenemos ahí un poco desordenado el asunto, cosas que ya no nos sirven, las vamos amontonando allí, qué sé yo. Y cuando alguien visita tu casa, tú nunca le enseñas ese cuarto, ¿verdad que no? Le enseñas todo así bien limpio, muy barrido, muy trapeado, pero nunca nadie dice, mira, ven para que veas el cuarto de los tiliches, ¿verdad que no? Pues no, al contrario, uno los esconde porque no quiere uno que vea eso, la gente. Sabes que dentro del corazón es común que el ser humano y también algunos cristianos de pronto apartemos un rincón del corazón donde guardemos pura basura, puros tiliches, ¿sí? Puras cosas que nos daría vergüenza si otros las vieran. Ahí las tenemos guardadas. Y podemos mostrarnos por fuera cierta apariencia, así, limpiecitos, peinaditos, etcétera. Pero no somos íntegros para decir, mira mi corazón. Realmente mi corazón, hay este lugar donde hay mucha basura, mucha suciedad. ¿A cuántos señores les gusta barrer su casa? ¿Les gusta barrer? Ahora, ¿qué hacen con la basura? No se hagan, la echen abajo de la alfombra. No, ¿cómo no? Claro que sí, ¿verdad que sí, señoras? Pues claro que presente. Hay gente que está reprendiéndolo allá en Estados Unidos, otros acá, otros por allá, y se ponen de acuerdo para hacer guerra contra Satanás, y le hablan como si él estuviera en todas partes. Y no, Satanás ocupa un espacio, él se tiene que trasladar, él no es omnipresente, tampoco sabe todo y mucho menos es todopoderoso. Por favor, hay cristianos que dicen que ay no, Dios me reveló, dicen que Satanás va a destruir la iglesia. Ay, pues qué revelación tan más. Cenaron muchos tacos, porque la Biblia no dice eso. Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces algunos tienen más temor del poder de Satanás que respeto por el poder que Dios tiene para hacer con nosotros lo que Él quiere. No sé si me expliqué. Entonces no, Satanás no es todopoderoso, hermanos. Él está limitado. Él no es Dios. Es el Dios de este siglo, pero tiene cierto nivel de poder, pero no es todopoderoso. Por eso ni siquiera se menciona en este salmo. Entonces la omnisciencia de Dios significa que Dios sabe absolutamente todo. Y esta omnisciencia descrita por David en este salmo, pues nos habla de que Dios conoce absolutamente todo acerca de nosotros. Y aún hasta los detalles más pequeños, Él los conoce. Dios conoce cada situación en la cual nos encontramos ahora. Él conoce las situaciones en las que nos encontramos en el pasado, pero también la situación que estamos pasando ahora, cualquiera que ésta sea. Pero lo más tremendo es que Él sabe la situación que vamos a vivir mañana.
porque Él es omnisciente. Entonces Dios, no, claro que no. ¿A quién se le ocurre? Bueno, a 2 que 3 sí lo hacen. Sí, no, sin duda, ¿verdad? Que barren allí, ahí está muy lejos el patio, bueno, permiso, lo meten ahí abajo. No, hermanos, la basura que hay en el corazón, el Señor, que conoce todos los pensamientos, todas las intenciones, quiere limpiarla, ¿entiende? Pero no somos como David, que decía: Señor, examíname. En otras palabras, David está diciendo: yo estoy dispuesto, Señor, a que barras cualquier rincón de mi corazón, que encuentres la basura que a veces yo ni me doy cuenta. Porque a veces, miren, por más limpios que seamos en nuestro hogar y limpiemos y todo, pues así de primera vista se ve bien. Pero si somos un poco más meticulosos en el aseo, vamos a mover un mueble y ¿qué va a haber abajo? Va a haber papas fritas, cacahuates, va a haber un montón de cosas, chicles pegados, cuánta cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque así somos en lo natural, y podemos aparentar una limpieza, pero en realidad a veces no está tan limpio. Así es el corazón, así es con el interior. Y David decía: Señor, examíname, ¿sí? Conóceme. Fíjate, en el Salmo 44, versículo 20, dice así: si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce, ¿qué conoce Dios? Los secretos del corazón. Los secretos del corazón, Él las conoce. Esto es algo que Dios conoce todo, conoce nuestra tristeza, alegría, dolor, etcétera, etcétera. Él nos conoce y nos ama con amor entrañable. Y como Él conoce todo acerca de nosotros, Él quiere y ha preparado por medio de su palabra indicaciones para bendecirnos. Él quiere bendecirnos. Algunos dicen: no, Dios me ama tal como soy, y es verdad, pero te ama tanto que no te va a dejar tal como estás. Él va a tratar contigo, va a transformar tu carácter. Entonces, vámonos al versículo 1 del Salmo 139. Dice así: oh Jehová, comienza David, tú me has examinado y conocido. Este verbo examinar, tú me has examinado, en el hebreo tiene un significado mucho más amplio, y entre otros es penetrar. Significa penetrar hasta lo más profundo del corazón, y eso solo Dios puede hacerlo. Penetra hasta lo profundo del corazón, eso es: me has examinado. Significa también examinar íntimamente, en el rincón más alejado, más escondido de nuestro corazón. Ahí está Dios sabiendo y entendiendo cuáles son nuestras actitudes y anhelos y cuánta cosa. También la palabra hebrea describe el pensamiento más íntimo. Entonces David está diciendo: Señor, tú has penetrado hasta lo profundo de mi corazón, has examinado íntimamente y has descubierto mis pensamientos más íntimos. Yo puedo tener pensamientos que solo yo sé, puedo tener actitudes que solo mi corazón sabe, puedo guardar secretos que solo mi corazón sabe, pero se nos olvida que Dios también lo sabe. Tú le puedes esconder. Buenas tardes. ¿Quiere por favor abrir su Biblia en el Salmo 139? Porque estamos siguiendo nuestra serie acerca de los salmos. Este salmo lo hemos titulado Un salmo que nos examina el corazón. Un salmo que nos examina el corazón. Salmo 139. Fíjense que este salmo está dividido en 4 estrofas de 6 versículos cada una. En estas 4 estrofas el salmista describe de una manera profunda y con conocimiento sobre 3 de los atributos de Dios, que son la omnisciencia, que todo lo sabe; la omnipresencia de Dios, que es que Él está presente en todas partes; y la omnipotencia de Dios, que Él es todopoderoso, que para Él nada hay imposible. Y David conocía a Dios, y él en este salmo hace una descripción. A través del estudio nos vamos a dar cuenta, pero hay algo que a mí se me hace muy lamentable.
el hecho de que algunos cristianos le atribuyen a Satanás estos tres atributos que solo Dios posee, que es la omnisciencia, o sea, que todo lo sabe. Satanás no todo lo sabe, ¿eh? Hay gente que dice, ay, pues Satanás sabe lo que estoy pensando, ay, que ora en lenguas, porque el diablo, todo, cuando oramos así en voz alta, el diablo sabe y va a interferir la oración, y dicen no, de cosas que tú dices, ¿de dónde sacan todo eso? Lo que pasa es que lamentablemente por la ignorancia se le atribuye a Satanás omnisciencia, y él no sabe todo. Si Satanás hubiera sabido que matando al Hijo de Dios obtenía nuestra salvación, no lo hubiera matado, ¿me entiende? Él no sabe todo. Tampoco Satanás es omnipresente.